invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7 de la mañana, 12 minutos, tenemos contacto con el sacerdote, el padre Javier Yarse, de la parroquia de la Transfiguración del Señor, allí en el sector de Villa del Campo. Padre, usted tan querido como siempre, muy buenos días. Doctor Germán, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Nosotros muy bien, gracias a Dios, tristes por la muerte del Papa Francisco. La lectura que ustedes desde la Iglesia Católica le dan al fallecimiento del máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Doctor Germán, pues después de haber celebrado una Semana Santa y ayer y el sábado pues la gran vigilia pascual, hoy amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Para nosotros es una gran pérdida porque fue un hombre de iglesia, un hombre que trató muchos temas sociales y que su lema lo llevó a vivir el carisma de San Francisco de Asís en la pobreza, en el desprendimiento y en la entrega por los más pobres. El Papa Francisco murió a los 88 años de edad. ¿Cuál es el legado que le deja a él a toda la feligresía en el mundo? El Santo Padre nos deja un gran legado y es el de ser humildes, sencillos, el de ser hombres y mujeres de fe y de esperanza para el mundo de hoy. El Papa Francisco, un hombre de fe, lo decíamos ahora al abrir el noticiero, el informativo del Eje Cafetero, un sacerdote, un obispo, un cardenal que llegó a ser Papa de la Iglesia Católica. Estuvo durante estos años. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer el Papa Francisco, el padre Javier Yarse? Cuando vino aquí a Colombia. Cuando vino a Colombia, ¿dónde estuvo con él? En Medellín. En Medellín. ¿Habló con él? ¿Qué le dijo? No hablé con él. No, usted sabe que en esas visitas es muy difícil porque hay mucha gente, entonces uno escasamente tiene la posibilidad de estar lejos de ellos. No es posible estar cerca de ellos. ¿Cómo se describe o cómo se podría describir al Papa Francisco? Yo lo describo como un hombre humilde, sencillo, de pueblo, un hombre muy dedicado a los pobres, un hombre que hizo un llamado siempre pontificado a la misericordia, al amor y al acogimiento a todas las personas. ¿Cómo recibía la Iglesia Católica esa, digamos, política o sentido liberal del Papa Francisco en una, digamos, una política de inclusión, que la Iglesia debería ser una sola y no debería de excluir absolutamente a nadie? Nosotros sabemos que en toda sociedad existen los conservadores y existen los liberales. Lógicamente que los que son conservadores no van a estar muy de acuerdo con las ideas de avanzada del Santo Padre, pero sabemos todos que es una necesidad en la Iglesia Católica porque la Iglesia tiene que ir caminando siempre con la historia y con los tiempos actuales. Y en la evolución del mundo. Y en la evolución del mundo. Padre Javier Yarse, ¿quién cree usted puede ser el sucesor del Papa Francisco? Pues la verdad, aquí esa pregunta sería muy difícil porque usted sabe que allá en Roma se mueven muchas cosas y pues nosotros por aquí casi no tenemos mucho contacto con Roma. Entonces no sabría decirle, seguramente que puede ser el secretario, el que estaba más cercano al Santo Padre y que conoce todo el movimiento de la Iglesia Católica. Padre, le quiero compartir esto que estoy leyendo aquí en internet sobre lo que el Papa Francisco decía en sus mensajes inspiradores y reflexivos. ¿Qué decía el Papa Francisco sobre la fe y la espiritualidad? Decía: la fe es un encuentro personal con Jesucristo, no una colección de reglas y doctrinas. La oración es la fuerza más potente que tenemos para cambiar la historia. ¿Qué le podría agregar?
Y la fe es el compromiso con las personas, con los más humildes y sencillos. Yo le agregaría eso. Ahora, ¿qué decía el Papa Francisco sobre la compasión y la misericordia? Decía, la misericordia es el corazón de Dios y debemos ser misericordiosos como Él lo es. Decía también, debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos, porque en cada persona hay algo de Dios. Es que esas mensajes del Santo Padre fueron las enseñanzas que nos dejó Jesucristo. Cuando a Él le llevaban a los pecadores y la crítica de los escribas y fariseos era siempre esa, este come con publicanos y pecadores, inclusive le llevaron a una mujer pecadora para ver qué decía, y la pregunta de Jesús fue, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Ninguno fue capaz de condenarla porque todos eran pecadores, lo que quiere decir que todos somos pecadores, por lo tanto todos debemos de ser misericordiosos, especialmente con los más débiles. Ahora, ¿qué decía el Papa Francisco sobre la justicia social y la solidaridad? Decía, la justicia social es una virtud fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Agregaba, debemos cuidar la casa común, la tierra, porque es nuestra responsabilidad como seres humanos. Es que la justicia es fruto del amor, es fruto del servicio, es fruto de la caridad cristiana, y yo diría que también la justicia es fruto de la igualdad entre los seres humanos. ¿Qué decía el Papa Francisco sobre la esperanza y la alegría? Decía, la esperanza es la certeza de que algo bueno va a suceder, incluso en los momentos más difíciles. Agregaba, la alegría es un don de Dios que debemos compartir con los demás. Él en este año jubilar decretó el año de la esperanza, y nos invitaba a todos nosotros a ser hombres y mujeres de fe y de esperanza, es decir, a no dejarnos doblegar por los problemas o dificultades de la vida, tener siempre como esa mirada hacia adelante y saber que todo es posible. Estas frases reflejaban la visión del Papa Francisco sobre la fe, la compasión, la justicia social y la esperanza. Su mensaje era una invitación a vivir de manera más auténtica y comprometida con los demás y con el mundo que nos rodea. Que en paz descanse el Papa Francisco, un hombre que, repetimos, será recordado como un Papa abierto, un Papa con un pensamiento, como lo dijo Fermín ahora, muy liberal, porque es que las posiciones que fijó sobre las comunidades LGBTI, sobre tantos temas que son tan polémicos, pero que él se atrevió a formularlos, a decirlos. Usted, padre Yarse, vio a un padre muy conservador como históricamente lo han sido los papas, o le vio también ese lado liberal. No, Germán, uno siempre ve en este gremio, ve sacerdotes que son muy conservadores, como también ve que hay compañeros que son muy de pensamiento de avanzada. Yo creo que la Iglesia tiene que dar un paso siempre hacia adelante y no hacia atrás, y tenemos que caminar con la historia, tenemos que caminar con los cambios modernos del mundo. Nosotros no nos podemos quedar atrás, ni mucho menos dar una imagen de una Iglesia que no avanza. Tenemos que avanzar siempre y sobre todo abrir las puertas, como lo decía el Santo Padre San Juan Pablo II, abrir las puertas de Cristo el Redentor a todos los hombres. Juan Pablo II y el Papa Francisco, sin lugar a dudas, han sido de los papas más carismáticos que ha tenido la Iglesia Católica. No sé si en las últimas décadas, si en el último siglo o en la historia, pero realmente fueron dos personas muy diferentes, muy carismáticas, que se dieron a conocer, como lo decía Germán, incluso por comunidades que no hacen parte de la Iglesia católica, pero el mensaje, al escucharlo, un mensaje muy claro y contundente al estilo de latino, eso llevó a que se congregara, a que se comunicara de una manera más efectiva y afectiva
con los pueblos, repito, inclusive con los pueblos que no comulgaban o que no comulgan con la Iglesia Católica, pero su carisma fue tan impresionante e igual comparado con Pablo VI, ¿no? Exactamente. Sí, es que Juan Pablo II yo diría que fue el que abrió como las puertas a ese pensamiento de abrirse, abrir la iglesia, abrirse a todos, y de ser el Santo Padre San Juan Pablo II hablaba de una iglesia ecuménica, Ajá. de una apertura hacia todas las demás iglesias también. El Papa Francisco, otra frase que me llamó mucho la atención y que todos debemos aplicar fue la siguiente: no permitas que el orgullo destruya tu felicidad. Sí. ¿Qué decir de esa frase, padre? Es que prácticamente el Santo Padre, como le digo, el Santo Padre siempre fue un hombre tan cercano al pueblo que él veía todas esas realidades, y a través de esas realidades era como él nos dejaba su mensaje. Nos enseñó por eso a ser de pueblo. Por ejemplo, a nosotros sacerdotes nos decía, sea untasen de ovejas, o sea, metámonos más con el pueblo, con la comunidad. Y a los jóvenes los invitaba a no perder la alegría y a no perder la esperanza, a ser hombres de alegres y de esperanza. Entonces, son mensajes que seguramente van a tener mucho eco ahora después de su muerte. Padre Javier Yarse, acabamos de finalizar una Semana Santa que pues hay un balance positivo por la concurrencia de los feligreses a los diferentes templos. En su parroquia, ¿cómo se dio y cómo se vivió la Semana Mayor? Aquí en nuestra parroquia yo tengo para decirles que hubo mucha conglomeración de fieles, y todas las personas que vinieron se les vio mucha fe, devoción y respeto por cada uno de los actos religiosos. Yo creo que eso para nosotros nos llena de mucha alegría. Inclusive alcanzaba a escuchar de algunos fieles que decían: la Iglesia Católica nunca se va a acabar, la Iglesia Católica va a seguir viva, porque lo vemos en esta Semana Santa. Entonces yo pienso que fue una semana donde en muchas parroquias, no solamente aquí, sino también en muchas parroquias, salieron muchos fieles católicos a manifestar su fe. Yo no he querido ser papa. Así respondió el Papa Francisco en junio del año 2013, poco después de su elección en el cónclave, en una audiencia con estudiantes de colegios jesuitas en Roma. La pregunta la había formulado un niño que quería saber qué lo había llevado a convertirse en el sucesor de Pedro. Y es que una de las particularidades que tuvo el pontificado del argentino fueron sus declaraciones, muchas de ellas revolucionarias para la estructura de la Iglesia Católica, y que en ocasiones significaron un rompimiento con sus predecesores. Sin embargo, muchos analistas también señalaron que, a pesar de sus ideas progresistas, no todo lo que Francisco plasmó en esas frases se pudo trasladar a la práctica y ayudar a forjar una nueva realidad en el catolicismo. Buena reflexión esta, padre Yarse, ¿no? Sí, claro. Y siempre siempre se tenía la idea de que los papas tenían que ser de Europa. Y parece que hubo una de las revelaciones de la Virgen María a los pastorcitos de Fátima, que le reveló que llegaría un papa desde el rincón del mundo, y ese fue Francisco, salir del rincón del mundo, romper con el esquema de los papas tradicionales, y recordemos que esto se hizo desde el Papa San Juan Pablo II, que llegó de Polonia. Entonces eso es un avance también para la Iglesia, el saber que hay que abrirse hacia otras regiones del mundo. Hay otro tema que quisiéramos abordar, padre Yarse, y es porque el Papa Francisco nunca viajó a Argentina en sus 12 años de papado. ¿Y qué dice esto de su compleja relación con su país, cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, dejó su ciudad para participar del cónclave en el Vaticano que elegiría al sucesor Benedicto XVI? Seguramente no imaginó que esa sería la última vez que pisaría suelo argentino.
Con 76 años, uno de los que más suelen tener sus obispos cuando presenten su renuncia al Papa, estaba lejos de ser uno de los favoritos para que ocupara el cargo de Papa. Cuando partió de Buenos Aires para el cónclave se le vio algo triste. Estaba preparándose en una habitación en el hogar sacerdotal del barrio porteño de Flores, para su retiro. Contó el sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Guillermo Marco, a un diario argentino. Sin embargo, para sorpresa y del mundo entero, el conciliador clérigo se impuso iniciando su papado, que durante 12 años no visitó a Argentina. ¿Qué lectura le han dado ustedes, los sacerdotes, a este tema, padre Yarse? A ver, Argemiro, lo que pasa es que los papas tienen como le dijera yo, un respeto en cada nación. Ellos nombran sus delegados en cada nación, y eso debe de ser siempre según las relaciones que se tenga con el Estado. Entonces, seguramente no hicieron la gestión para preparar una visita del Santo Padre, porque eso también hay que contar con el permiso pues del presidente de la nación. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, el nuncio propone al presidente la visita del Santo Padre para que se pueda dar una relación de Estado a Estado. Sabemos que es una relación de Estado Vaticano con los países del mundo. Entonces, si el nuncio no hace la gestión o el presidente no acepta la visita, el Santo Padre no va a visitar el país. La extraordinaria vida del Papa Francisco, ambivalente, que rechazó los lujos del Vaticano. Cuando el Papa rechazaba todos estos privilegios, todos estos lujos, ¿cuál era el mensaje que le entregaba a la humanidad y a ustedes como sacerdotes, padre Yarse? El Santo Padre tenía que ser coherente con su nombre. Él adoptó el nombre de Francisco, siguiendo las huellas de San Francisco de Asís. Entonces sería una contradicción tener un título de un santo que vivió en la pobreza y en la humildad, y vivir en la opulencia o en los lujos. Entonces, por eso el Santo Padre fue un hombre de pobreza, un hombre que vivió la pobreza evangélica y la pobreza franciscana. En el sacerdocio, en la Iglesia Católica, hay varias tendencias, aparte pues de la que comentábamos ahora, de ser un sacerdote, un papa de avanzada. Ustedes dentro de la Iglesia Católica, ¿cómo lo definen a él o cómo lo definían? Al Santo Padre lo decimos como un hombre humilde, sencillo, como un hombre de pueblo, o sea, una persona muy asequible al pueblo, a la comunidad, muy cercano, fue muy cercano, inclusive a los mismos sacerdotes, a los obispos, era un hombre muy cercano. Padre Javier Yarse, el Papa Francisco era la orden jesuita, ¿verdad? Sí, él era jesuita. Y bueno, ¿y qué es un jesuita? Un jesuita es una comunidad religiosa que sigue los lineamientos de San Ignacio de Loyola, un hombre que también se dedicó a la formación de los sacerdotes y también tuvo su trabajo con los pobres y con los más necesitados. Bueno, ahora hay que esperar a ver cómo se mueve el tema político al interior del Vaticano, porque es una elección, como lo hemos venido comentando, igual como elegir a un presidente, igual elegir a un congreso, donde se hace el debate, donde se hacen las postulaciones y obviamente pues se hace la elección, a ver si los postulados o las personas que están allí como que se avisoran, podía ser el reemplazo de Francisco, tenga la misma tendencia, digamos, de renovación, para no utilizar una palabra política, de renovación de la Iglesia Católica, concorde, como lo ha dicho el sacerdote Yarse, en la medida que el mundo va evolucionando, pues todo obviamente que tiene que ir evolucionando, incluyendo la misma Iglesia, o si por el contrario, pues llega un papa con la línea recta, como ha sido la característica de la Iglesia Católica, digamos de ultraderecha, de ultraderecha no, de un conservatismo casi que radical,
y que no han permitido pues esos cambios que ha propuesto Juan Pablo II y que pues los amplió y los sacó y los puso ahí en la mesa de discusión el Papa Francisco, que se acaba de ir. Complementando esa información, Fermín, tras el último consistorio de la elección de lo que es el tema de la elección del Papa, el 10º del pontificado, el Colegio Cardenalicio quedó compuesto por 252 purpurados, 135 de ellos menores de 80 años y por tanto pueden elegir, con lo que se estableció un nuevo récord y será el más concurrido de la historia, ya que las normas decretan que sean 120 los purpurados. Sacerdote Yarse, ¿hay una norma? ¿Cuántos días hay que tener al Papa antes de darle cristiana sepultura? ¿4 o 6? Pues a ver, se dice que con el Papa Juan Pablo II fueron 8 días, pero el Santo Padre Francisco pidió que no lo dejaran mucho tiempo ni que lo expusieran al público, sino que lo tuvieran en la urna cerrada. Creemos que en 4 días más o menos le estén dando sepultura al Santo Padre, y de ahí ya sigue entonces el cónclave, para la elección del nuevo sucesor. Son las 7 de la mañana, 34 minutos, y le queremos agradecer, doctor Germán, al padre Javier Yarse, pues, por ilustrarnos sobre el tema de la iglesia. Ya hemos hablado lo que aconteció con el Papa Francisco y qué viene de ahora en adelante para la iglesia. Padre Javier Yarse, muchas gracias, y por favor, usted siempre nos ha acompañado acá en cabina, acá en el informativo del Eje Cafetero, tan amable como siempre. Su bendición para toda esta mesa de trabajo y para toda nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y les deseo unas felices Pascuas y que tengan una semana muy feliz y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a ustedes. A usted, Padre, Dios lo bendiga y que tenga una bendecida semana de Pascua. Son las 7:34 minutos en el informativo del Eje Cafetero.